Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de primero de bachiller del tema dinámica y el bloque cuerpos enlazados. Nos dice que utilizando los datos de la figura para calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda, sabiendo que el coeficiente de rozamiento es de 0,4 y nos pregunta cuánto tendrá que valer la masa M2 para que se mueva con una velocidad constante. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es marcar todas las fuerzas que tenemos. El cuerpo que está en el plano horizontal tendrá tensión, tendrá una fuerza de rozamiento que irá hacia la izquierda porque el cuerpo se moverá hacia la derecha. Así que fuerza de rozamiento, tendrá una normal y el peso. Bien, y por otro lado tendremos el cuerpo que se encuentra en el plano inclinado, que va a tener, si cogemos los ejes como Y el eje X, pues tendremos en el eje X la descomposición del peso. Esto sería el peso tendrá una componente en X, que sería P de X, y una componente en Y, que sería P de Y. Luego tendríamos la normal, que vamos a llamar N2, a la primera llamamos N1, el peso P1, y la tensión como en el caso anterior. Bien, pues fijándonos primeros en el cuerpo 1, el que está sobre el plano horizontal, pues y sabiendo que la fuerza tiene que ser igual a la masa por aceleración, pues tenemos que en el eje Y que no hay ningún movimiento y por tanto la ecuación a plantear sería que la normal, que es N1 menos el peso, que es masa 1 por gravedad, tiene que ser igual a 0, ya que como hemos dicho no hay movimiento en ese eje. Y aquí tendríamos que N1 es igual a la masa 1 por la gravedad. Y por otro lado, sobre el eje del movimiento, que es el eje X, pues vamos a tener en la dirección del movimiento la tensión, le restamos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es mu por la normal, que será N1, y esto tiene que ser igual a la masa, que es M1 por la aceleración. Así que T menos mu N1 hemos dicho que de la ecuación del eje Y, esto sería eje Y y esto eje X, tenemos que vale M1 por G, y eso tiene que ser igual a M1 por A. Así que tendríamos esta primera ecuación en la que tenemos como incógnitas la tensión y la aceleración. Y vamos a buscar una segunda ecuación con el cuerpo 2. Bien, pues para el cuerpo 2 tenemos que sobre el eje Y no hay movimiento. Así que en consecuencia tenemos que N, al que restamos el peso de 2 en el eje Y, tiene que ser igual a 0. Esto sería en el eje Y. Así que tenemos que N es igual al peso del cuerpo 2 en el eje Y. Y como podemos ver, por trigonometría, este ángulo de aquí, vamos a marcarlo en rojo, va a ser también de 45. Así que P2 de I va a ser igual al peso dos por el coseno de 45, y el peso 2 es igual a la masa 2 por la gravedad por el coseno de 45. Y ahora sobre el eje X tendremos
el peso 2 del peso 2 en X, la componente, menos, que va en dirección del movimiento, la tensión, y menos la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y la masa es la masa del cuerpo 2. La componente del peso en X se puede poner, igual que hemos hecho con la de Y, con el eje Y, tenemos al peso 2 por el seno de 45, menos la tensión y menos la fuerza de rozamiento, que es igual a mu por la normal. Y esto tiene que ser igual a la masa, que es la masa de 2 por la aceleración. Y ahora si sustituimos la primera ecuación que teníamos, en la que tenemos la normal, en esta segunda, que también tenemos normal, pues tendremos que P2 por el seno de 45 menos la tensión menos mu por la normal, que hemos dicho que es M2 por la gravedad y por el coseno de 45, tiene que ser igual a M2 por A. Así que ya tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, que serían la tensión y la aceleración. Y para calcular lo que va en estas incógnitas, pues como podemos ver, en la primera tenemos t y en la segunda tenemos menos t. Así lo que hacemos es sumar término a término estas dos ecuaciones y nos quedaríamos, se simplificaría la t y nos quedaríamos solo con la incógnita a y una ecuación. Así que sumando tendremos que m2 por la gravedad por el seno de 45 menos mu por m2 por g y por el coseno de 45 menos mu por m1 y por g tiene que ser igual a m1 más m2 y por a. Y ya despejando la aceleración va a ser igual a m2 por el seno de 45 menos mu factor común de m2 por coseno de 45 más m1 y todo dividido por la suma de m1 más m2 y multiplicado por g. Así que obtendríamos aquí, sustituyendo valores, 4 por el seno de 45 menos el coeficiente de la fuerza de rozamiento, que vale 0,4, m2 vale 4 por el coseno de 45 más m1, que vale 1, y dividido por 4 más 1, multiplicado por 9,81, y obtendríamos una aceleración de 2,54 metros partido por segundo al cuadrado. Y la tensión la obtenemos sustituyendo la aceleración en cualquiera de las ecuaciones. Teníamos t menos mu por m1 por g igual a la masa, que era masa m1 por aceleración. Así que despejando t va a ser igual a 1 multiplicado, que sería la masa m1, factor común de 0,4 por 9,81 y más la aceleración, que es 2,54. Así que obtenemos una tensión de 6,46 newtons. Bien, y también nos pedía cuál debería ser la masa para que la velocidad sea constante. Pues bien, para que la velocidad sea constante,
la aceleración tiene que ser igual a 0. Entonces, si la aceleración es igual a 0, en esta ecuación nos va a quedar m2 por g seno de 45 menos mu m2 por g seno de 45 menos mu por m1 por g. Y esto va a ser igual a 0. Y nos pedían cuánto tenía que ser la masa m2, así que despejamos m2, que va a ser igual a mu por m1 partido por seno de 45 menos mu coseno de 45. Tendremos 0,4 por 1 dividido por el seno de 45 menos 0,4 coseno de 45. Y esto es igual a 0,943 kilogramos. Bien, pues con esto acabaríamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institut.